El título del mensaje de este día es El último tapabocas. El último tapabocas. No sé ustedes, pero yo estoy ya aburrido de tener que usar tapabocas. No he encontrado la forma de acostumbrarme a ellos. No hay forma. Y aunque trato de ser un tipo tranquilo, no hay forma de que me acostumbre a tener que usar tapabocas en todo tiempo. Los tapabocas definitivamente han cambiado nuestra historia y no son nada cómodos. Empecemos porque maltratan las orejas, algunos fastidian en la nariz y eso que la gente te dice, mira, no te estés tocando la cara todo el tiempo. Sí, eso sería fácil si no tuviera algo en la cara todo el tiempo puesto. ¿Y dónde me deja eso de tapabocas que tiene como 1 millón de pelucitas por dentro que tú estás ahí y sientes como que te está picando y te fastidia y te rasca la cara? ¿Te ha pasado que sales de la casa y tú vas tranquilo y de repente te das cuenta de que olvidaste colocarte el tapabocas? ¿Verdad que es muy esa alegría tan grande de tener que devolverse a la casa porque te olvidaste del tapabocas? Qué firme ese sentimiento de que tú te paras frente al espejo y revisas la pinta que te colocaste y de repente te acuerdas que tienes que ponerte el tapabocas y tú ya, ¿qué pinta ni qué pinta? Ya el tapabocas se tiró la pinta. Y por ahí vi un artículo que decía que aún después de la vacuna la gente debería seguir usando el tapabocas por otra cantidad de tiempo. Y hoy escuché una noticia que había que usar hasta doble tapabocas. Están locos. Y yo no sé, no sé ustedes, pero yo sueño con el día en que salga la noticia y digan, ya no deben usar tapabocas. Sería fantástico ese día en que uno vea los tapabocas y ya diga, ya este es el último tapabocas que me coloco en la vida. Algo así sintieron los discípulos de Jesús cuando el maestro resucitó. Se le acercaron a Jesús y le preguntaron si por fin les iba a quitar ese yugo del imperio romano, que era como un tapabocas para el pueblo judío. Y si alguien sabe de historia, podría entender que la petición de los discípulos era real, no era un capricho. Sin embargo, la respuesta de Jesús les invitaba a abrir la mente a algo más urgente e importante. En Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, Jesús responde, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te pedimos que nos hable hoy, Señor. Te pedimos que tu palabra toque nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús les invitó a los discípulos, cuando los discípulos le preguntan que si él, ya había resucitado, imagínate, ya para los discípulos Jesucristo era invencible, entonces le preguntan que si ya en este momento iban a arreglar todo este asunto con el imperio romano y le iba a devolver la gloria al reino de Israel, y Jesús le responde que no, y los invita a concentrarse más en ser testigos de Dios que en todas las cosas que faltan por arreglar. Los animó a no esperar el escenario perfecto para empezar a hacer el bien. Jesús animó a los discípulos a no convertirse, a no jugar, a ser unos vengadores. Hoy quiero compartir algunos consejos para ser útiles en tiempos difíciles. Hoy quiero compartir contigo algunos consejos para ser útiles en tiempos difíciles. Los discípulos vivían en tiempos difíciles y Jesús les compartió unos consejos para que ellos aprendieran, aún en medio de esa temporada difícil, cómo ser útiles y ser unos instrumentos de Dios. El primer consejo es: despójate de la carga de tener que arreglarlo todo y a todos. Despójate de la carga de tener que arreglarlo todo y a todos. Jesús le dice a los discípulos: no les toca a ustedes saber el tiempo en que Dios va a hacer eso. En otras palabras, Jesús
les estaba diciendo, deja de echarle cabeza a eso. No malgastes tu ánimo en luchas que no te corresponden. Y quizá estás cansado, estás afanado porque estás como los discípulos tratando de arreglar algo que en verdad hay que arreglarlo, pero que a ti no te corresponde. Y hoy Dios te dice, no malgastes tu ánimo en luchas que no te corresponden. Al darles esta respuesta, cuando Jesús les dice, no les toca a ustedes saber el tiempo en que Dios va a hacer eso, Jesús está diciendo, ubícate, tú no eres Dios. Y cuando tú aprendes a reconocer que tú no eres Dios, tú empiezas a descansar. Ubícate, tú no eres Dios. No te corresponde salvar a todos. Cuando ves un problema, ora a Dios. Y no solamente ora por la solución, pregúntale si debes involucrarte para traer una solución y cuánto debes involucrarte en ese problema. Algunos tienen problemas económicos y escuchan que un familiar tiene problemas económicos y se endeudan ellos, dejan de pagar ellos sus responsabilidades para ayudar al otro que tiene problemas económicos. Hay problemas que no te corresponden, hay luchas que no te corresponden. Y Jesús les estaba enseñando eso a los discípulos. Despójate de la carga de tener que arreglarlo todo y a todos. No le pides a Dios victoria en luchas que Él no te mandó a pelear. No le pides a Dios que te dé victoria en luchas que Él no te mandó a pelear. Imagínate que los discípulos deciden armar una guerra contra el Imperio Romano. Porque como ellos son los discípulos, porque como Jesús resucitó, imagínate que ellos persisten en la idea de atacar el Imperio Romano. ¿Qué crees que hubiese hecho Jesús? No los respalda, no los apoya. Hay cosas que son buenas, hay ideas que son buenas, pero que Dios no las respalda simple y llanamente porque no nos corresponde, porque no es el tiempo o la forma en la que Él quiere traer solución a ese conflicto. El primer consejo para ser útiles en tiempos difíciles: despójate de la carga de tener que arreglarlo todo y a todos. El segundo consejo: concéntrate en estar lleno del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, pero recibiréis poder. Ok, ustedes no van le dice a los discípulos, ustedes no van a restaurar el reino de Israel, pero recibiréis poder. Les dijo a los discípulos, no iban a desatar una guerra contra Roma, pero eso no significaba que no había nada que hacer. No significaba que entonces no había nada más importante o útil que hacer. Quizá en ocasiones nos enamoramos más del conflicto y su solución que del mismo Dios. Esto es una tentación que tenemos. Nos enamoramos más de figurar como aquel que resuelve, como aquel que provee, como aquel que puede hacer un milagro. Nos enamoramos más del conflicto y su solución que del mismo Dios. Pasamos de adorar a Dios haciendo su voluntad a querer usar a Dios como un truco para solucionar problemas. De ahí que la mayoría ve este texto como una invitación mágica o mística. Cuando escuchamos este texto y recibiréis poder, la mayoría piensa, uy, es que va a llegar una nube y van a empezar a moverse las ventanas y va a pasar cosas extrañas y la gente va a empezar a hablar en lengua y en verdad Dios puede y va a manifestar su poder en nuestra casa, aquí en la iglesia, en muchas partes. Pero cuando tú tienes esta idea mística de que tú tienes como que de alguna forma ese poder solamente sirve para deslumbrar de nuestra manera, entonces en el día a día, en el trabajo, en la casa, en el colegio, en la universidad, en las transmisiones por cualquier plataforma, entonces pensamos, bueno, esto es normal. Estoy lavando los platos, estoy haciendo la compra, estoy haciendo esto. Aquí no se va a manifestar ese gran poder porque no hay nada extraordinario a mi manera. Pero cuando Jesús le dice recibiréis poder, está diciendo que a pesar de que las cosas no se vean o se solucionen a nuestra manera, a pesar de que no estés viendo con tus ojos las cosas como a ti te gustaría que se solucionaran, no significa que el poder de Dios no está sobre ti para traer bendición en esa área, en ese lugar. Lo primero que te va a pasar cuando eres lleno del Espíritu Santo es que tienes bien claro qué debes hacer y qué no debes hacer. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está ubicada y sabe, esto me corresponde, esto es lo que tengo que decir, esto es lo que tengo que hacer, así debo orar, esto es lo que tengo que hacer. Ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que tener un corazón dispuesto para Dios. Es como un vaso que lavas y está disponible para ser usado. Para las que sea, como decimos aquí los costeños, para las que sea. Esa debe ser nuestra oración constante. Señor, para las que sea.
O como decían los personajes bíblicos, Señor, heme aquí. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo es muy fácil. El apóstol Pablo le explica a los efesios, le dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, les dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que el apóstol Pablo no dice, bueno, sean llenos del Espíritu Santo y esto les va a costar tantos días, les va a costar tantas horas de oración, les va a costar leer tanto. No dice, esto es más sencillo de lo que ustedes creen. Es súper fácil. Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo a toda hora, en todo lugar. Bueno, empieza hablando la palabra de Dios. Empieza a tener la palabra de Dios en tu boca. Empieza a citar la palabra de Dios. Así somos llenos del Espíritu Santo. Canta una alabanza. Escucha música que hable de Dios, que glorifique a Dios y da gracias a Dios en todo momento. De esa manera nos llenamos del Espíritu Santo. Algunos hacen su tiempo a solas con Dios y muy temprano se cargan del Espíritu Santo, pero como un vaso roto se les pierde la unción por andar en chismes, por andar escuchando música que les alborota el corazón y por ser malagradecidos. Quizá hay muchas cosas que no puedes hacer por tiempo, por falta de recursos, pero sí hay algo que Jesús dijo que podemos hacer en medio de estos tiempos y es ser llenos del Espíritu Santo. Quizá tú no puedes pagar eso que tú estás viendo que hay que pagar urgentemente. Quizá tú estás viendo que tú no puedes hacer otra cosa, o ir, o desplazarte, o viajar donde quizá tú ves que hay una necesidad urgente, pero recibiréis poder, dijo Jesús. Tú sí puedes aspirar a ser lleno del Espíritu Santo. Tercer consejo. El primer consejo entonces es: despójate de la carga de tener que arreglarlo todo y a todos. El segundo consejo es: concéntrate en estar lleno del Espíritu Santo. El tercer consejo es: asume tu posición en Dios. Jesús le dijo a los discípulos: me seréis testigos. Y esta es una poderosa invitación a asumir nuestro rol como hijos de Dios. Los discípulos quizás se empezaron a ver como los vengadores, no sé, como un Iron Man, como un Hulk, como el Capitán América, y pensaban, ahora sí la gente nos va a ver a nosotros como los que van a tomar el imperio romano y vamos a acabar con el César y vamos a acabar con Pilatos y con todo esto. Ellos quizás se empezaron a ver así, o como un grupo armado, o como dirigentes políticos de un nuevo orden. Quizá los discípulos pensaron, bueno, ahora que Jesús resucitó, Jesús va a ser el presidente y yo voy a ser el ministro de Hacienda, el ministro de Defensa. Quizá empezaron a verse así. Pero para hacer cosas grandes no hace falta tener la posición más alta. Liderazgo no se trata de posición. Liderazgo se trata de servicio. Y para hacer cosas grandes no hace falta tener la posición más alta. Es necesario y es suficiente con servir. Nos concentramos en cada día estar más capacitados para poder acceder a mayores posiciones en la sociedad, aún eso dentro de la iglesia. Pero ya Jesús nos entregó el rango más alto cuando a través de su muerte y resurrección nos hizo hijos de Dios y nos llenó con su Santo Espíritu. Colombia, Barranquilla, el mundo entero necesita más gente llena del Espíritu Santo, más gente que se la crea, que no se deje minimizar por el diablo porque le falta un título o porque le falta otro requisito que quiere imponer la sociedad. Si el diablo ha querido minimizarte, si el diablo ha querido hacerte sentir mal, atacar tu estima, recuerda la palabra que está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es la cura para la baja autoestima.
Tú y yo somos el pueblo de Dios. Cada vez que yo me empiezo a poner triste, me pregunto, bueno, ¿y a quién le conviene que yo esté triste? ¿Sabe a quién le conviene que tú y yo estemos tristes? A Satanás. Porque Satanás sabe que cuando abrazamos la tristeza, nos olvidamos de la invitación de Jesús a ser testigos en todo lugar, en todo momento, y pensamos que no servimos para nada. Y es increíble, y quiero que por un momento lo puedas analizar junto al Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo le inviertes tú a la semana, al día, pensando que tú no sirves para algo? Que todavía te falta algo, que tú no eres la gran cosa, que quizá Dios no tiene grandes planes contigo. Y mientras tú y yo abracemos esos sentimientos, mientras tú y yo sigamos amoblándole la mente a esos pensamientos, cuando Dios nos diga, yo te estoy llamando a ser testigo, nosotros como los discípulos estaríamos diciendo, sí, pero es que todavía falta arreglar lo del Imperio Romano. Dios hoy te está diciendo, mira, tú no tienes que arreglarlo todo, pero concéntrate que aunque existan cosas que parece que no cambian, y esto es una palabra que quiero que reciba, hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas que se van a quedar así y que van a ser como un aguijón en la carne, pero aunque siga el dolor en la espalda, aunque siga el dolor en la rodilla, aunque parezca que el diagnóstico no cambia, aunque parezca que el asunto no se resuelve, aunque la plata que querías no llegue, a pesar de todo eso, Jesús dice, tú recibirás poder y tú estás llamado a ser un testigo de Dios ahí donde tú estás. Amén. Cuarto consejo, empieza a servir. Jesús les entrega a sus discípulos un pasaporte con todas las visas incluidas. Recíbelo si es algo que tú necesitas. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra. Cuando yo voy a pedir una visa, yo digo, a mí no me pueden negar una visa porque Jesús ya me dijo, tú tienes que ir hasta lo último de la tierra. Y si Dios quiere que vaya a Katmandú, no hay un cónsul, no hay nadie que pueda decir que no. Cuando Jesús ya nos entregó una visa hasta lo último de la tierra. Jesús le dice a los discípulos, ustedes van a ir hasta lo último de la tierra y me serán testigos. Jesús le dijo, comenzando desde aquí, desde donde están, hasta lo más lejano. Ahora, ¿quieres ser útil en medio de tiempos difíciles? ¿Quieres ser útil y quieres sentir algo diferente? Ya te cansaste de la tristeza, de la depresión, de sentirte inútil, de que no vas para ninguna parte. ¿Quieres ser un instrumento de Dios en medio de estos tiempos? Empieza por tu casa, empieza por tu cuadra, empieza no tirando basura a la calle, empieza recogiendo lo que tu perro hizo en el parque, empieza arreglando las cosas que tú puedes arreglar, empieza por tu ciudad, empieza por tu país. Concéntrate en servir, te dice el Señor. Más que en lo que te falta, más que en el problema que te amenaza, más que en la dificultad, concéntrate en servir, concéntrate en lo que puedes hacer y el Señor se encargará de abrir las puertas que deben ser abiertas. Cuando el apóstol Pedro dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, está hablando de cómo Dios nos ve, del valor que Dios nos da. Dice, pero esto es para que vayan y le hablen a otros, para que los saquen de las tinieblas hacia la luz admirable. ¿Sabes qué significa eso? Que el valor que Dios nos da va conectado a un propósito. De nada sirve que Dios te ame si tú no abrazas el propósito que Dios tiene con tu vida. De nada sirve que Dios te diga, te amo, perdono tus pecados, voy a hacer cosas grandes contigo, si tú no corres a vivir en el propósito de Dios. Y si es verdad, y quiero que lo recibas, déjate consolar y animar por el Señor. Algunas veces esperamos que el ánimo venga de otras cosas. Y qué bueno que podemos trabajar. Y qué bueno que podemos estudiar. Y qué bueno que podemos hacer ejercicio y hacer cosas buenas. Pero el ánimo divino solamente está conectado al propósito de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, ustedes son nación santa cuando anuncian a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes son el pueblo adquirido por Dios. Ustedes son real sacerdocio. Ese valor divino solo se crece en nosotros en la medida que le predicamos a otros acerca de Jesucristo. Quizá tú no puedes tener más trabajo, quizá no puedes comprarte otra casa, quizá hay cosas que no van a cambiar por ahora, pero sí puedes ser lleno del Espíritu Santo y sí puedes vivir el gozo, la alegría
bendición de ser un instrumento de Dios cuando predicas y hablas de Dios a otros, cuando vas y oras por otros, cuando vas y visitas a otros y le mandas un domicilio con una bendición a otro. Comienza a servir, concéntrate en servir y el Señor abrirá las puertas que deban ser abiertas. No preguntes más, ¿qué debo hacer para ganar más? No preguntes, ¿qué debo hacer para ganar más? Porque esa es una de las preguntas que más tortura a la gente hoy en día. Tampoco ores pidiéndole a Dios un truco divino para tener una vida más cómoda. ¿Qué tal si en vez de preguntar qué debo hacer para ganar más, empezamos a orar preguntando, Señor, dime para qué sirvo? Esta es una oración sencilla, pero poderosa. Y quiero regalártela. Que tú puedas orar y preguntarle, Señor, dime para qué sirvo. Dime cómo puedo servir aquí en la casa. ¿Cómo puedo servir en la iglesia? ¿Cómo puedo servir aquí en la cuadra? Dime cómo puedo servir. Hay gente que están buscando una forma de negocio y están buscando una forma de tener ganancias, mayor ganancia en medio de esta crisis, de esta pandemia. Y se acercan a Dios y le dicen a Dios como que, de alguna forma, bendíceme para yo tener más. Por eso no es una oración correcta. La oración correcta es, Señor, ayúdame a ser un instrumento tuyo. Que mi negocio sea para servir a otros. Que la empresa que me diste sea para ayudar a otros. Que lo que tú me has dado sea para que otros sean bendecidos. Concéntrate en servir. Los discípulos estaban llenos de preguntas, como nosotros. Hoy nos cae encima casi como un tsunami de preguntas. Que cuando llegan las vacunas, que las nuevas cepas del COVID, que la reforma tributaria, que hasta cuándo vamos a usar tapabocas, que si la alternancia, que si esto, que si lo otro, muchas preguntas. Y queremos solucionarlo y ver respuesta a todo. Pero hoy el Espíritu Santo te invita a creer que aún en medio de tiempos difíciles, Él te está llamando a ser un instrumento de su gracia. Más que una fecha, los discípulos le preguntaron al Señor por una fecha. Y más que una fecha, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Más que saber, y esta palabra es para alguien, más que saber cuánto tiempo falta, en cuánto tiempo va a venir el milagro, más que tener bien claro el día, la hora, tú puedas concentrarte en lo que sí puedes hacer ahora mismo, y es ser lleno del Espíritu Santo. Y quiero que recibas esta invitación de parte del mismo Señor. Hay cosas que no puedes arreglar, hay cosas que no vas a poder arreglar, pero recibiréis poder, dijo Jesús. Y tú le serás testigo, y tú serás testigo del Señor en toda parte, donde quiera que vayas. La presencia del Señor está contigo, para que en el nombre del Señor tú hagas la obra que Dios te mandó a hacer.